Empezamos. Vamos a hacer hoy un breve repaso de los cuadros que hicimos la vez anterior, la clase anterior, que hablamos sobre el armado de una obra en el estudio, sea en el bandoneón o en cualquier instrumental, ¿no es cierto? Es el armado de una obra. Cada instrumento tendrá sus requisitos y sus prevenciones, ¿no es cierto? Y su adaptación a las maneras de las técnicas que se tengan. Y habíamos dado un cierto elenco de elementos de un primer armado, de un segundo armado, ¿no? Entonces, a ver si hoy podemos redondear más o menos esta idea del armado que habíamos dicho que se refiere a conseguir en la organización que una forma musical tiene sobre microforma y macroforma, un ordenamiento de la microforma para conseguir la macroforma. Entonces, a eso se refiere el armado, a la coordinación asociada de los elementos mínimos que van sucediéndose en el tempo, digamos, en el tiempo musical, en el propio movimiento, dando la forma en la materialidad del sonido, ¿verdad? O sea, tocando. De manera que la idea general es siempre que si se sabe tocar una obra, esa continuidad ya se da por descontado, que se la tiene y se toca la obra, como si fuese una unidad de acción. Y sabemos que no es una unidad de acción, es decir, una acción única, sino que son muchos elementos coordinados y asociados que conforman la unidad única. Entonces, como un tránsito que se van abordando elementos en ese tránsito del movimiento, de muy diferente naturaleza estos movimientos, según lo que lo requiera la forma musical que se está tocando, de modo que lo que hace el músico es esta asociación de estos elementos, que inicia cuando empieza y termina con el final, el trabajo ese. Pero no está resuelto con una sola acción, sino que son muchas pequeñas acciones internas que las tengo que tener bien identificadas, porque ya es la forma musical que está compuesta de esta manera, de pequeñas estructuras internas. La estructura mayor contiene estructuras mínimas, ¿no es cierto? Y decimos estructuras por su construcción de unidad. Tal vez eso abordaríamos en una circunstancia de analizar una obra, analizaríamos primero la obra en cuanto a esas unidades estructurales que presenta, ¿no es cierto?, que ya son visibles en la grafía. Y entonces eso es posible ya de tener una idea organizativa de qué es lo que pide la obra, ¿verdad? Incluso una obra ya ejecutada. No solo una obra de la que se va a estudiar, sino una obra que ya está bien tocada, o una grabación, y uno va viendo de qué manera se resuelve desde el punto de vista auditivo y del efecto sonoro instrumental cada estructura, ¿cierto? Por ahí puede ser muy interesante ver ese tipo de análisis. Entonces, por eso, no solo la necesidad de ir trabajando sector por sector, lo que decíamos de trabajar la sección, no es solamente por el hecho de que no puedo abarcar la unidad grande, toda completa, porque no es posible para los sentidos capturar de un solo acto todo el material de una obra que dure 3 minutos. No solo por eso, sino para
distinguir, definir cómo se presenta cada una de esas microestructuras y saberlas reproducir luego. Porque este efecto, esta manera de presentarse, de estar asociados los elementos periódicamente, como pequeños periodos internos, es la forma con que se ha compuesto la música, es la forma como se percibe los diferentes elementos de la música, ¿no? De pronto, si alguien no sabe nada de música y le gusta oír, escucha música, escucha todo eso también, todas esas abordajes de elementos internos individuales, pero como no conoce, supongamos, entonces no se preocupa por distinguirlos con precisión. Y muchas veces produce mucho sentido de cierto pudor, de misterio, digamos, escuchar la música, no entenderla porque darse cuenta que es tan compleja en su construcción y no saber cómo está eso hecho o qué cosa contiene, que se ve tantas variedades internas, produce como un estado de que hay mucho misterio ahí adentro, ¿verdad? Bueno, el músico es el que tiene que desentrañar eso porque es el que lo tiene que realizar, ¿no es cierto? Entonces, por eso, no solo porque la unidad completa es imposible de abordar completa, sino porque es imprescindible ir distinguiendo con precisión las unidades internas. Ya habíamos hablado en otra ocasión de unidad, que es un estado de término específico, que esa unidad tendrá un principio, un desarrollo, un fin, un final. En música todo final se llama cadencia. Entonces esa cadencia tiene una construcción específica. Ese inicio tiene una construcción específica y la continuación del inicio hasta la cadencia también tiene una manera específica de ser construida según los estilos, las formas, etc. Entonces, eso es necesario conocerlo para identificar esas microformas formales, esas microformas de la forma completa. Entonces, se entiende que normalmente, entiendo yo, que se trabaja así, cuando se trabaja en obras grandes, en la música, por supuesto, ¿no es cierto? Se trabaja tratando de comprender la construcción de la obra, entendiéndola en su grafía, en sus intenciones, etc. Entonces, por eso hablamos de armado de la obra. El armado es un armado que ya viene la obra así, ¿no es cierto? La obra es un armado en sí de un complejo muy grande de elementos sucesivos y otros muchos superpuestos también. Y podemos nosotros pedagógicamente organizar ese armado relacionándolo, como decíamos en las primeras clases, de un elemento muy complejo de imágenes intelectivas, de imágenes sensitivas que tienen que entrar en la persona. Tengo que hacerlas ingresar a una memoria y esa memoria ser elaborada y para luego poder expresar esto. Porque aunque haya estructuras de construcción en la música, así como digo, y si hay que conocerlas, no alcanza con conocerlas, sino que hay que incorporarlas, elaborarlas para hacerlas propias y luego expresarlas, porque la expresión en música, que sería, por ejemplo, tocar, es un modo de expresión, no se trata de que al hacer eso lo que hay que hacer es explicar cómo está hecha la música. Es decir, se toca una música y eso explica cómo está hecha. No, sí que lo explica, pero no ese es el fin. El fin de tocar música es llegar, como hablábamos, con una imagen, con un mensaje, con una trascendencia específica, tiene otros fines expresivos de comunicación de arte. ¿No es cierto? No es solo para explicar cómo está hecha, por eso muchas veces en el arte hay muchas corrientes en esto, ¿no es cierto? En la pintura muchas veces el pintor no le gusta ni estar explicando el cuadro ni que el observador esté explicándose cómo es o cómo no es.
a su modo a ver qué es lo que interpreta, ¿no es cierto? Porque de pronto querer interpretarlo a veces es describir los pequeños diseños que ve y de pronto no llega a nada con eso, porque no era tampoco el fin ser explícito, sino el fin es llegar con una sensibilidad a su vez. Bueno, y eso sería toda una problemática estética, etc. No entramos en eso. Pero que sí, para un instrumentista, al principio todo es muy esquemático, porque yo tengo que construir directamente acciones con manos, con dedos, con movimientos, y llevar la complejidad de esas estructuras que está compuesta la música, llevarlas a la acción del músico que tiene que ejecutar. Por eso que esto tiene que estar incorporado, no solo como una memoria mecánica, que tiene que estar muy bien eso, sino que esto tiene que trascender ahí esta base de una mecánica perfectible, ¿no es cierto? Tiene que ir más allá. Tengo que ir al lenguaje, tengo que manifestar un estilo, tengo que manifestar otras cuestiones a través de lo mecánico, de lo meramente mecánico. Por eso, ¿qué es lo que va cuando se da la música? Va la sensibilidad de la propia persona que está ejecutando. Entonces, quiere decir que tiene que haber un rango interno en donde esto se ha elaborado y se ha producido, seguro, una simbiosis entre este material y esta organización, simbiosis con la propia vida del individuo que lo expresa luego. Por eso, como hemos dicho también y como todo el mundo sabe, que de pronto una misma obra uno la escucha a diferentes intérpretes y son diferentes, aunque es evidente que es la misma obra. Porque lo que se está expresando ahí es lo que elaboró cada uno en su interior. Entonces uno está escuchando al intérprete en la obra. Está escuchando la obra, pero es al intérprete. ¿Entiende? Entonces, ¿eso cómo se obtiene? ¿Eso es simplemente manejando un instrumento, moviendo dedos? No, ya depende de otros muchos factores expresivos, como digo, estilísticos y demás, ¿no es cierto? Hay muchos elementos muy sutiles que forman parte del conocimiento en la formación del músico, etc. Es decir, cuando uno toca es mucho más que sonido y teclas. Debiera ser, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, por eso, como entramos en una complejidad muy particular, se debe tomar de modo particular. Por eso existe una pedagogía de la música en sí misma, por este tipo de elaboración, y que es muy rigurosa, porque tiene que seguir un camino gradual muy específico, y que sabemos muy bien que hay cierto tipo de complejidades que no se pueden abordar al comienzo, que tienen que esperar, que primero tiene que haber otros elementos conseguidos y después ir abordando complejidades de tonalidades, de estilos, de maneras de tocar, etcétera, ¿no es cierto? Se van incorporando poco a poco. Y que eso se ha producido de alguna manera, esa gradualidad también existe en la propia historia de la música, se han ido incluyendo elementos que han dado una riqueza muy grande expresiva, ¿no es cierto?, en cantidad de estilos, de épocas, de compositores. Por eso que al estudiar música, en gran parte lo que se estudia es la historia de la música, ¿no es cierto? Al estudiar un instrumento se estudia también cómo se ha llegado a perfeccionar la técnica de un instrumento que viene de 500 años, de 800 años, o que no se toca a la manera del 1200 o del 1400, porque hoy en día hay otros instrumentos más perfectos, un violín más perfecto, ¿no es cierto?, un violonchelo más perfecto, un piano diferente, más completo técnicamente. Entonces las pedagogías van también progresando mucho en relación al instrumento, y hay todo un enlace entre la composición, el instrumento, la forma de tocarlo, el estilo, los hábitos de las épocas. Por eso es tan compleja la música y en sí la historia de la música. La historia de la música no es solamente una materia que se estudia historia de la música, sino que en el fondo es todo, es la historia de la música.
Porque uno va a un profesor que le enseñe y le enseña lo que sabe, y ya esto es anterior. Así que uno adquiere el conocimiento que va viniendo histórico, ¿no es cierto? Por la complejidad que contiene. Entonces, referente al armado, porque aquí por eso me detengo yo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay que armar algo? Hay que armar una unidad con cierta organización de trabajo, de construcción, ¿no es cierto? Vamos a volver a hacer ahora, aunque se nos produzca una cierta repetición de algunas cosas, no importa, volvemos a hacer ya previendo de que estamos haciendo esto, un poquito repitiendo, ¿no? Vamos a poner periodos, seguimos con la misma temática, ¿no? Anterior. Periodos en la elaboración, porque habíamos puesto, creo que la vez pasada, pedagogía musical, habíamos puesto que se refería a pedagogía musical, el estudio de un instrumento, el estudio de la música sobre el instrumento, en percepción, elaboración y expresión, ¿verdad? Expresión. Seguimos acá trabajando. Entonces, dentro, vamos a poner acá para no olvidarnos, estamos hablando del armado de la obra. Ahí vamos, de periodos de elaboración. Sería primer armado, ¿no es cierto? Entre los fines de esto, el primero sería unir secciones. No volvemos a entrar a definir qué es armado, porque ya lo hicimos, ¿no? Pero unir secciones, que ya hemos hablado bastante sobre sección. Vamos a poner aclarando, hasta periodos más prolongados. Tampoco tememos la posibilidad de estar definiendo cosas que muchos saben, para nada, que vamos a temer eso, porque se entiende que se debe saber, ¿no? Y que un buen profesor que enseña bien es porque estas cosas las tendrá que tener, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es simplemente ponerlas en aclaración, ni tampoco que estamos inventando ni un sistema, ni una manera de hacer cosas que no existan, ¿no es cierto? No estamos haciendo ningún descubrimiento de cosas que no existen, sino al contrario, estamos tratando de organizar elementos debidamente para poder llegar a armar una obra, tenerlos más o menos ordenados los elementos y saberlos abordar con cosas que ya se conocen, ¿no es cierto? Que son desconocidas en particular, es decir, pueden ser desconocidas en el bandoneón porque no se han desarrollado. Pueden ser también a veces desconocidas en cualquier otro instrumento, aunque tenga mucha historia ese instrumento, pero pueden surgir movimientos nuevos de composición que requieran replantear ese instrumento. Haciendo como un paréntesis, ¿no es cierto? Decimos, otras veces hemos aclarado que el bandoneón necesita afianzarse históricamente, por lo cual debe ser estudiado, debe ser reestudiado varias veces, profundizado. Es necesario componer música para el instrumento lo más específica posible, quiere decir que el que componga lo conozca lo más posible al instrumento para que eso sea útil, etc., y difundirlo y demás. Entonces, hay un gran trabajo que hacer, porque no está hecho ese trabajo, es muy incipiente lo que tenemos hasta hoy, y que implicaría un proceso de innovación, ¿no es cierto? O sea, hacer cosas nuevas realmente. Y uno diría, bueno, el piano tiene mucha literatura musical y no necesita que se le componga tanto más. La componen los compositores porque necesitan ellos componer. Sin embargo, me parece que no, que puede haber otra opinión también. Que cada época tiene su registro histórico de un tipo de sensibilidad, de un tipo de composición, de un tipo de estilos, de manifestación diversa. Cada época tiene su identidad en eso también. Quiere decir que según el concepto que se tiene en el momento, es otro piano
es otro piano el que se necesita. No es el piano del recién inventado del siglo XVIII, ni siquiera el extraordinario piano del siglo XIX. El piano del siglo XX, por ser época y demás, necesita también de composiciones, necesita del compositor y del intérprete. El nuevo concepto que se tenga de la guitarra en el siglo XX, con grandes técnicas y grandes procesos de aprendizaje muy novedosos y demás, y el modo de la vida, ¿no es cierto?, contemporánea, necesita que ahora la guitarra diga esto, que no está dicho, nunca está dicho. Cada periodo que aparece, cada instrumento tiene que decir lo suyo. O sea, no solo porque el bandoneón no lo tiene y es nuevo, sino que cada uno también es nuevo, en cierta manera. Pequeño ejemplo sería el gran pianismo del siglo XIX, desde Beethoven, Chopin, etc., hasta Liszt, Busoni, fin del siglo XIX, siglo XX, y todo el proceso, es un gran pianismo de gran desarrollo y el piano orquestal de cantidad de octavaciones y el piano que tiene una caracterología productiva de sonido multiplicado. Eso se llegó al punto de una saturación a principios del siglo XX y con el resurgimiento de las nuevas técnicas de composición, el surgimiento de las vanguardias, empezaron a quitar sonido, quitar, quedarse con un solo sonido. Y venimos con el dodecafonalismo y demás, de decir, señores, un sonido tiene un valor específico, no tanto hacer sonar todo. Y el pianismo cambió también, se volvió otra vez a la melodía pura, a la melodía llana, pequeña, sin grandes duplicaciones orquestales dentro del piano. ¿No es cierto? O sea, hay un pianismo distinto en la primera mitad del siglo XX. Y así la segunda mitad sigue ese proceso después, ¿no es cierto? De manera que en ese nuevo piano hay otras cosas que decir. Aunque resurjan elementos de la antigüedad, tipos de contrapuntismo, etcétera, ¿no es cierto? Tipos de tímbricas, lo que fuera, no sé qué surja. Entonces, ven, hay siempre una posibilidad de innovación en el instrumento y en la composición, desde ya. Entonces, bueno, no es que porque el bandoneón no tiene cosas, porque llega un punto en que nadie tiene tampoco. Muy bien, entonces, uno de los fines en los periodos de armado sería unir secciones y luego, como ya hemos dicho, fijación directamente, ¿no? La fijación luego, el proceso. Vamos a poner así, algo así como trabajo equilibrado. Equilibrado sería tomando de los equilibrios que ya están planteados en la grafía, en la comprensión de la grafía, al llevarla al sonido, estos equilibrios empiezan a moverse, a diferenciarse, así que se requiere de un gran criterio musical para conseguir el equilibrio final, sería la obra bien tocada. Entonces sería unir secciones y la fijación como proceso integral, en cada sección, en la unión de secciones, en la obra completa, la fijación como un proceso constante en el trabajo. Habíamos puesto una cosa que me gusta a mí distinguir, que es región del final, que hemos hablado bastante de esto, región del final, justamente para no olvidarnos de esta cuestión que ya hemos dicho, que no se trata del final de la obra solamente, sino de todo lo que implica una terminación del trabajo, ¿no es cierto? Tanto de cada estructura de la construcción integral, de toda la unidad completa, y también la terminación del propio trabajo, es decir, el propio armado de una obra que dice, bueno, esta obra ya está en condiciones, de irse a tocar. Se sube al escenario a tocar. Eso también es una terminación. Es una decisión que se toma respecto a que el resultado está en condiciones. Y entonces, como a veces solemos decir en la clase, se prepara la presentación. Quiere decir que es como que lo cierro, ¿no es cierto? Ya de esta manera va a ir.
Entonces a veces se aconseja de practicar la presentación de la obra, practicarla en la clase, es decir, llevo esto a la clase y es una forma de practicar la presentación. Eso haré cuando suba al escenario en un momento a tocar, lo mismo haré, nada más que en otro ámbito, ¿verdad? Entonces es un modo de terminar el trabajo, ¿se entiende? Porque mire que existe esto, ¿cierto? O profesores muy exigentes o gente que a lo mejor trabaja mucho y muy bien y no ha tenido esto bien en cuenta, que en algún momento el trabajo tiene que estar terminado. Parece que la obra está perfecta, pero, está bien, pero, y nunca termina. Y nunca deja de estar perfecta, porque creen a lo mejor que no tienen que equivocarse una nota. Quién sabe qué imagen ilusoria que se ha hecho en que se maltrata un material, porque tal vez no se sepa redondear para la presentación, ¿no es cierto? Y se trabaja angustiosamente, de más. Y en el otro extremo estaría el despreocupado, ¿no es cierto? Que armó como fuera y después toca y cree que todo va a ser aceptado, ¿no es cierto? Cree que ya está terminado y no estaba, está todo por la mitad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros habíamos especificado la vez pasada que un final en el trabajo de fijar la estructura siempre tiene tendencia a trabajar menos, decíamos, ¿no es cierto? Que trae fatigas anteriores. Y aquella otra cuestión de que es muy importante atender y conservar el interés de lo específico. Si yo ahora hay un cambio de movimiento y empiezo un movimiento nuevo o empieza una parte nueva dentro de lo que estoy tocando, tiene que ser nuevo, tiene que ser eso como si recién empezara nuevito. Entonces, el conservar la atención en el interés, es decir, que esto me tiene que interesar también, tengo que seguir escuchando. Miren que el sentido proporcional que tiene la construcción de una forma musical en la composición, la vez pasada decíamos también que el compositor escribe para el intérprete, son mensajes al músico, son comandos al músico, ¿no es cierto? Que le dice, toque esto así, haga esto suave, haga esto fuerte, toque estas notas, estaban ligadas, estaban picadas. Pero el otro destino, más allá, es el que está escuchando, es el que la va a escuchar. Y el que la va a escuchar tiene que tener un tipo de organización psicosomática, digamos, capaz de recibir esa complejidad intelectiva que se le está enviando. ¿No es cierto? Entonces, eso también es un interés, es decir, por eso tiene que ser todo bien específico, bien claro, y tiene que interesar no es porque se empeñe en que tenga que interesar, sino que más bien la palabra sería esto de especificar, ¿no es cierto? Que si es alegro y tocado en la frescura que necesite, porque como se dé esto, así se recibirá. Si se da bien sentido, se recibirá bien sentido. Aquí no hay otras muchas consecuencias, ¿no es cierto? Como se toca, así es recibido. Entonces, es como que el armado tiene que tener un afán específico en que esto sea bien recibido. No importa el juicio del que reciba, que le guste, que no, que lo haya entendido, que se distrajo, eso ya es posterior, pertenece a otro estudio. Pero el que toca debe tener lo mejor terminado posible lo que hace, ¿no es cierto? Y toda esa atención que va teniendo sobre cada elemento es un servicio hacia el que está escuchando, para que lo reciba del modo con que esto fue pensado. ¿Entiende? Por esto el interés en cada momento. Y de pronto, esto que digo, el compositor pone una coda así para que quiere un efecto en el final, entonces es imprescindible que el músico esté muy bien preparado para eso y que toque eso tan específico como si hubiese tocado eso solo. De ahí el aislamiento y el abandonar lo demás para ocuparse de esto solo.
Eso sería claridad de atención. ¿Se entiende? Este factor, ven, son siempre más o menos posteriores estos elementos. En la obra se toca muy bien, después hay que ver estas cosas si están cumplidas. Y esto de pronto va a modificar ciertos elementos. Si no se consiguió o se desatendió, se vuelve otra vez a hacer o secciones o fijaciones en alguna parte para reacomodar este asunto, cuando supuestamente antes estaba bien tocada la obra. ¿Se entiende? Por eso siempre hay un trabajo posterior. Y luego vendría algo que podemos llamar el armado por entero. Es decir, toco la obra completa, o la unidad completa. Sea, a lo mejor es una parte, también puede ir en esto, o cualquier sección que comprenda una unidad determinada, definible, de acuerdo a cómo se va organizando el trabajo, ¿no? Entonces aquí, en el armado entero, en el armado de la unidad completa, se entiende que vuelve el trabajo de sección, acá, vuelve la sección. Aquí sí vamos a especificar, a poner. ¿Con qué fines? Para compensar equilibrios. Porque ahora que yo tengo la obra completa, es ahora cuando puedo medir con mayor certeza la relación equilibrada entre los elementos. Al principio lo podría ver también, pero hay otras preocupaciones de fijación, de memoria, de automatismos, etcétera, que me urgen, digamos. Hay otras cosas que tengo que asegurar al principio. Cuando eso ya va consiguiéndose y se va teniendo una confianza en el armado de la unidad completa, entonces puedo atender otras cuestiones, que deben ser estas. Tal vez el fuerte aquel uno lo hace muy fuerte y no cabe sentido según cómo viene, o tal vez no hay diferencia entre un piano, un forte, etc. Equilibrios de toda clase, de movimiento y demás. Decisiones que puede tomar el intérprete desde el punto de vista estilístico, ¿no es cierto? De pronto hay obras que pueden recibir ciertas variables, aunque supuestamente en su clasicismo histórico o en su preclasicismo histórico se pueda suponer que su medición, su rítmica metronómica tiene una regularidad más o menos pareja, pero hay que ver que hay interpretaciones excelentes de pronto donde cambian eso. Que aparecen ciertas temáticas que requieren mover un poco más y otras que quieren mover un poco menos. Y el intérprete, según su buen saber, como menciona Frescobaldi, dice, según el buen saber, hay que saber y el saber tiene que ser bueno, ¿no es cierto? Según el buen saber del intérprete, él puede tomar otras decisiones. Y esto son cuestiones de equilibrio. ¿Por qué va a ser más rápido esta parte o más fuerte y por qué más tranquila otra? Si no es por una decisión de estilo y estrictamente musical, de interpretación sensitiva, sensible, de cómo que se quiere que se reciba eso. Y un director de orquesta todo el tiempo está haciendo esto. De pronto con sus manos, nada más, diciendo abajo este sonido, arriba este otro, saca aquel, pone, porque él el equilibrio lo tiene en su idealidad de la obra que ya está tocándose bien. ¿Se entiende? Entonces, otro factor puede ser insistir sobre zonas complejas, de manera que aunque uno haya avanzado mucho en la obra y ya la tenga y ya esté mucha cosa definida, al mismo tiempo puede haber regiones bien complejas o bien incómodas en el instrumento que uno todavía está resolviendo eso como si fuese la primera fijación, que no terminó de concretarse. Entonces, como no todo es así y lo demás puede unirse, de pronto el consejo puede ser no quedarse en esa sección sola hasta que se resuelva dentro de un mes, sino armar toda la obra y esa seguirla trabajando y tenerle cierto miramiento cuando se pasa por ahí, atendiendo que se la está trabajando hasta que se resuelva y se la puede incluir.
Por eso decíamos de que toda la lista que hacemos nosotros, una lista de sinopsis, no es que el orden siempre va a ser este que ponemos nosotros. Este es un orden supuestamente gradual, graduado de acuerdo al trabajo, pero uno todo el tiempo está volviendo al primero, así, está girando entre todos, o mayormente casi todos los factores están actuando al mismo tiempo. ¿Verdad? Lo que hacemos nosotros es simplemente especificarlos aquí. Entonces, otro elemento sería recordar secciones de armado. Aquí sería como un estado de la memoria, que hemos hablado bastante también en las primeras clases, sobre la posibilidad de la organización esta de la microforma que hasta hablábamos antes, ¿no es cierto? O sea, no solo las secciones en las que se ha trabajado, porque de pronto al principio puede ser que las secciones puedan ser más o menos caprichosas, que estoy armando la obra, pero después, al conocer bien la obra, voy distinguiendo en realidad las microformas, como más específicas. Y entonces ya pueden constituirse ciertas secciones que coincidan o no con las microformas específicas de la forma. Pueden no coincidir, no interesa, porque el músico tiene como su propia organización también, el instrumentista tiene su propio orden sobre la grafía y sobre lo que realiza. Mientras él cumpla con los cometidos de expresión y demás que exige la obra, él también tiene su propia organización. De pronto sabe que aquí hay tal efecto y a lo mejor se acuerda de ese pasaje por este efecto que hay ahí que no tiene mucho que ver con el orden formal. No interesa eso, porque él hace su propio orden, ¿no es cierto? Su cosa, digamos, su tipo de pensamiento individual, como si fuese que él sigue siendo una cosa casera, los pensamientos del intérprete. La cuestión es que esas señales que él usa le resulten, le sirvan para identificar lo que debe, ¿no es cierto? Porque los requerimientos de un instrumento son muy diversos. De pronto, en un lugar donde hay una cadencia de una estructura interna que se presupone reposo, es reposo para el sonido. Y yo tengo que tocar así, como que el sonido reposa y demás. Y a lo mejor para el instrumento no es un reposo, porque tengo que sostener ahí, hacer un coral, que ese coral lo tengo que retener y hacer un decreyendo y hacerlo de alguna otra cosa, en donde yo estoy más preocupado ahí que en otro momento. Entonces, ¿ves? Los intereses del intérprete son muy diferentes a lo que uno está mirando la música ahí, o lo que está escuchando incluso. Tiene su propio conocimiento del métier, ¿no es cierto? Digamos, del oficio que tenga el instrumentista. Entonces, por eso tiene que haber una memoria del concepto de microforma, que todo se va a asociar ahora después con lo que sigamos más adelante. Pero no perdamos de vista que hemos definido el primer armado, el primero. Lo que quiere decir que el armado entero, con todo esto que estamos describiendo, es como un primer grado del trabajo. Conseguí armar la obra entera, pero todavía faltan cosas acá. ¿No es cierto? Cuanto más se conozca sobre música, en todos los aspectos, eso va a mejorar el trabajo, porque yo voy a identificar mejor cada paso, y eso que decimos de las microformas, las voy a identificar con más certeza, voy a saber mejor qué cosa estoy trabajando, entender las necesidades internas, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que conociendo poco eso, o bastante poco, también se pueda tocar. Con saber leer la música, de algún modo también lo va a poder tocar. No es que no lo pueda tocar, ¿no es cierto? Decimos que es mejor si lo conoce. Ahora, entiendo que hay una tendencia positiva del músico en aferrarse a la organización que él se hizo de la obra. Y no solo a la organización analítica, digamos, de hacer un análisis armónico de la obra y basar el pensamiento del intérprete solo en eso, o hacer un análisis formal de las partes y demás, y de constitución, y el intérprete está pensando en eso. No. Yo digo que es útil para el trabajo, lo que diríamos así, en
cuando estamos frente a un intérprete que está tocando, ¿en qué está pensando? No lo podemos saber. ¿Y cómo lo está pensando? Menos. ¿No es cierto? Porque él se hizo su propia organización interior, que a lo mejor tiene la apariencia de estar lejos de lo que uno ve en la partitura. Por eso lo que les decía, ¿no? De pronto, una parte en donde el que está escuchando una cadencia que viene y que se vuelve más suave y que entonces la música va muriendo y la escucha más plácida y qué sé yo, es el momento en que tal vez esté más preocupado el intérprete ahí. Y así que él está en otro trabajo, ¿se entiende? Entonces por eso hay la tendencia de aferrarse al propio esquema que se construyó. Otro de los factores estos que hace imprescindible que él elabore interiormente, porque él tendrá que hacer muchas otras cosas de las que se presupone que hay que hacer para tocar una música. ¿De acuerdo? Por eso uno a veces ve que hay gente que mira la música, toca las notas, cree que ya lo tiene, que ya está cerquita todo, ¿no es cierto? Que ya tocando las notas, que las ve escritas ahí, es como que ya lo tiene, ya lo tiene ahí adelante. No, faltan cosas, ¿no es cierto? Faltan procesos, porque esto que sabemos, que viene de lo interno elaborado, todo lo que se toque, que lo necesite, digamos, no que lo requiera. ¿Se entiende? Porque no toda la música va a tener que hacer todo este proceso uno. No. Nosotros describimos, se refiere a procesos máximos, digamos, ¿no es cierto? Obras complejas, obras largas, obras que hay que sentarse a trabajar, armarlas, para tocarlas hay que estudiarlas bastante. Es para la pedagogía difícil, compleja, la pedagogía del solista en todo caso, que tiene que empeñarse en tener cierta organización de trabajo en el estudio, si no las obras no salen. Después, la música tiene todos los grados posibles de labores livianas, ¿no es cierto? Si el músico ya lee y de pronto lo que tiene que tocar en un conjunto tiene pocos acordes y pocas notas, la lee 2 o 3 veces, ya la tiene y la reproduce y eso ya es útil y ya le sirve y ya está. No es que va a hacer todo este proceso, desde luego. Me parece que es como se sobreentiende, ¿no es cierto? Que también lo que justifica que nosotros abordemos tantas clases para describir tantas cosas es porque nos estamos dirigiendo hacia los procesos bien complejos del instrumento y musicales del instrumento, de las obras del instrumento. ¿Se entiende? De las que ya están y de las que muchas que tendrán que venir. Y que cuando vengan haya un instrumento preparado que las reciba. Que haya un instrumentista que haya estudiado muchas cosas complejas y que vino una obra compleja y es una más, y ya la sabe abordar. ¿No es cierto? Entonces por eso, y si no, si cada uno que tiene que tocar una pequeña melodía va a hacer tantas vueltas, ¿no es cierto? No puede ser. No, aparte yo pensaba como la música moderna, que es más compleja que un Mozart, que uno puede llegar a entender una cadencia, más o menos analizarla, pero como la sonata suya, como de Jacob, ya son, hay que más compleja de analizar y todo, es muy difícil. Claro, por eso ya existen obras complejas, ya hay varias complejas, ¿no es cierto? Pero bueno, en la historia y la literatura del instrumento tiene que haber muchos puntos de vista, digamos, ¿cierto? O sea, aparecen otros compositores con otras ideas, con otras orientaciones, que eso es muy necesario. Entonces, bueno, nosotros, ya que tenemos la posibilidad de estar predispuestos a ya estudiar con el instrumento, dejamos como un campo preparado ya para recibir muchas cosas que tengan que venir en el futuro. Porque, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que creemos mucho en el instrumento. El instrumento tiene un lugar seguro en el universo musical. Y con todas las excentricidades y exigencias que se les ocurran, ¿no es cierto? Por eso hay que conocerlo bien. Es nuestro afán este. Entonces, vamos a ir ahora segundo armado. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Nosotros trabajamos en clase bastantes, hay unos cuantos alumnos adelantados que toman obras complejas. Por decir una cosa, de pronto hay obras de 8 páginas, de 12 páginas, sonatas de 18 páginas, para tener una idea en las dimensiones que lo que habrá adentro ahí, ¿no? Entonces,
el trabajo del armado de la obra, que es el estudio en sí de esto, de la internalización, la elaboración y luego empezar a sacar, es un trabajo así analítico, específico, ¿no es cierto? Analítico. Entonces, tiene que hacerse forzosamente dentro de un cierto orden, como decimos, más o menos gradual, como estamos definiendo, ¿no es cierto? Si no hay un ordenamiento del trabajo, puede ser muy tortuoso, puede no resultar, corre muchos riesgos. El riesgo de desanimar y que se abandone de pronto, ¿no es cierto? Entonces, no, tiene que estar bien organizado. Entonces, la construcción de la obra es una construcción desde la microforma hacia la macroforma. Y esta es la labor que debe ser. Entonces yo voy teniendo una imagen determinada de la obra al comenzar, y esa imagen se va nutriendo y va cambiando. Tengo otra imagen cuando termino el trabajo y tendré otra imagen también después. Si yo escucho la obra antes, cuando estoy en el comienzo, ¿qué escucho? No escucho la elaboración gradual de un proceso, escucho una obra terminada. Entonces me puede confundir que yo estoy de 50 pasos, yo estoy en el segundo, y escucho una obra que ya pasó el 50 pasos, o sea, en 60 pasos. Entonces, a lo que supuestamente yo llegaré en algún momento allá, el armado de la obra. Entonces yo escucho otra cosa. Escucho otra obra. Escucho otra dimensión de la obra. Y puede producir efectos bien negativos eso. Primero, que me puede desanimar pensando que yo no voy a llegar a esto que pasa acá, porque si no conozco los pasos intermedios, ¿verdad? Primero esto, me puede retener, me puede hacer confundir lo que estoy trabajando en los pasos graduales iniciales, por ejemplo, si yo ya pretendo llegar a eso enseguida ahora y lo abordo, y dejé de lado un montón de cosas, los armados de secciones, eso ya no tengo más idea y ya quiero, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es esto? Porque el proceso interno es inevitable, es decir, mejor no evitarlo, ese proceso interno, porque es ahí donde se tiene que elaborar la obra, sea poquito o mucho, ¿no es cierto? No decimos que va a estar eso macerando, digamos, de 5 años, no. Puede ser que alguien con muchos recursos técnicos y con grandes condiciones lo resuelva en 2 días, no decimos que tengan que ser meses, y otros que necesitan hacer pasos previos hasta llegar a cierta cosa y tarde meses o años. Está bien, pero eso ya es pedagógico y según las circunstancias, para eso se necesita un profesor, alguien que tenga un criterio y que sepa guiar. Por eso, escuchándolos a nosotros no van a aprender a tocar, sino que se va a entender lo que uno explica y tal vez sea útil de aplicarse, ¿no es cierto? Por eso lo nuestro es teórico. Quiere decir teórico, que es la definición y la exposición de los elementos en forma integral y generalizada para adquirir el conocimiento que tendrá que saberse aplicar luego, ¿verdad? Ahí estaría. Entonces, por eso puede ayudar escuchar una obra. Sí, yo no digo que no podría ayudar, pero podría no. Podría ser hasta peligroso. Cuando ya uno está en el paso avanzado. Claro, luego sí. Luego uno lo puede hacer con muchos fines, con el fin de comparar, a ver cómo se escucha en esta otra persona y cómo lo hago yo, por ejemplo. Entonces, ahí puedo ver si de pronto descubro otras ideas que me parecen útiles y las puedo adoptar o no, o me parece que la mía es la acertada y el otro está equivocado en lo que piensa, o que da lo mismo, que son simplemente versiones, etc. Puede ser útil porque está como en una equiparación. Yo llegué a ese lugar, o por lo menos estoy cerca, ¿no es cierto? Por lo menos yo ahora ya la toco la obra. Yo sé que le falta un poco, pero yo ya
empecé a entenderla, ya la tengo. Entonces a lo mejor escuchar, la tengo en el piano, escuchar a Rubinstein, como nombro a Rubinstein siempre, u otros, a Michelangeli. Entonces pues, digo, bueno, claro, como la tocan ellos, no sé cuándo voy a llegar. Pero ya estoy más cerca, no es que estoy en el comienzo. Entonces, yo puedo ver el material mío tan crudo, ¿no es cierto?, tan incipiente, y ver lo otro tan perfecto, y el contraste me puede hacer daño. Y eso es injusto, pedagógicamente, injusto para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no es que hoy en día de pronto existe un acceso indiscriminado, que todo el mundo va a las versiones, y antes de empezar a estudiar ya todo el mundo escuchó todo. Ahora, cuando escuchan la obra antes de tocar una nota, ya escucharon 10 versiones. Entonces, yo pienso que muchas veces puede existir un criterio más o menos equilibrado en la persona que ve que eso que está escuchando es imposible tocar, ¿no es cierto? Que para él es imposible. Entonces eso lo salva un poco, ahí entendió la distancia, entonces no le hace mucho caso. Bueno, porque si no estaríamos todos en el psicólogo angustiados, ¿no? ¿Verdad? Y muchas cosas que pueden pasar. Pero, desde el punto de vista pedagógico, no sería aconsejable, digamos, no es que sea prohibitivo, porque es inevitable, hoy en día no podemos evitar eso. Pero sí prevenir, prever, o por lo menos hacer entender que todos los elementos tienen un proceso y que uno tiene que más o menos cumplir ese proceso y que luego se va a llegar y bueno, ya llegará, ¿no? Es simplemente para comentar este asunto. Bueno, pasó por ejemplo con una alumna que tiene que tocar una sonatina, bastante comprometida desde el punto de vista expresivo, y la tenía ya lista para examen. Y no sé si 2 o 3 días antes se le dio por escuchar la versión en público de esa obra. Entonces me vino a mí con la angustia y dice, ¿para qué hice esto? ¿No? Porque le movió todo lo que yo estaba preparado, incluso ya había llegado ahí a ese punto que yo digo, incluso, ¿no? Sin embargo, claro, unos días antes de tocar, le sugirió tantas otras ideas que no hacía, que ella no tenía, que la movilizó tremendamente y le hizo daño. No, ¿para qué la escuché? No lo debió haber escuchado. Entonces, la escuchará en otro momento, que esté más tranquila, sin compromiso, de pronto, entonces ahí empieza a comparar, pero ven, tiene su riesgo también, no es que es indefenso, es que es inocuo eso, ¿no? Bueno, del comentario tuyo. Entonces, fines a cumplir o que constituyen periodos también, de segundo armado. Lo primero es afirmación del primer armado. Parecen unas palabritas, parecen solamente eso, ¿no? ¿Cuál es el primer armado para saber que tengo que afirmar? O sea, lo que decíamos de ya tocar la obra, y que muchas veces normalmente se hace evidente que esto me falta, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado la vez pasada también, sobre automatismo, etc. El primer armado todavía puede carecer de muchos elementos no definidos, por supuesto, que ya hemos dicho. Entonces, cuando tengo el primer armado y ya no muevo mucho los elementos, sino que hago ahora sí la fijación de todo ese armado, ahí puedo esperar un poco, un periodo, dejar de intervenir tanto sobre el material para hacer, que se acuerdan que dijimos otro factor que era de asentarse, de que tome sitio, de que las cosas vayan ubicándose en el lugar donde las puse, que esa sería como la elaboración específica, sería eso, que cuando hice la internalización y ya lo comprendí, se produce el otro efecto de incorporarse de verdad, ahí, porque ya lo tengo. Esa sería como el núcleo de la elaboración ahí. Por eso, ese trabajo es tan importante, porque ahí está el secreto de lo que yo voy a tener que dar después. Y que podría ser tranquilamente que en ese momento se esté tocando muy bien la obra.
pero que le falte a los procesos todavía ubicarse, asentarse, a los automatismos ser más libres para tocar, etc. Uno se da cuenta que hay algo que falta, aunque esté bien, aunque se escuche bien, ¿no es cierto? Entonces, eso, que podría ser un periodo de esperar, un poco tocando la obra, por supuesto, ¿no? Tocar y dejarla, que se asienten los elementos, que se familiaricen, se los va a ver con más claridad y todo. Me parece a mí que eso también constituiría un segundo armado, porque empieza como a cambiar de carácter el material, ¿no es cierto? Hay muchos cambios visibles y no visibles, notorios y no notorios, hay muchas cosas que cambian y que normalmente son cosas leves. Por eso a veces no se nota mucho porque son cosas pequeñas, leves, pero las pequeñas, leves son las internas, que me involucran a mí muchísimo, me implican, me comprometen. Entonces, tal vez yo lo hago bien ahora, pero resulta que después, habiéndole dado un lugar de asentamiento así, siento otra cosa, siento que hay un sentido de certeza, una seguridad diferente, quiere decir que algo ha cambiado en mí. Parece suave, parece leve, pero esto es, para el intérprete es muy grande. Sentir que se asentó más y no que sentir que todavía está frágil. ¿No es cierto? ¿Ven? No es muy visible materialmente, ni nada, no se lo ve, pero sí se lo puede percibir. Y mejor si uno lo va a buscar ya, como organizándolo, como dándole el espacio. Espacio-tiempo. Entonces, por eso me parece que este es un punto del segundo armado. Pues ya estoy con otra mente en la obra. Entonces yo aclaro acá, ¿no es cierto? Que, digamos, podemos poner así, cada sector toma una realidad diferente. Y aquí está, por eso, esa diferencia que yo digo, es probable que no se note y a veces que ni se note en la obra, que parece que está bien, estaba bien antes y sigue estando bien y no hay aparentemente cambios. Pero ¿qué es lo que ha cambiado acá? Que esa simbiosis que yo digo es algo que habíamos mencionado en las primeras clases, que de la imagen de la internalización se elabora y se crea otra imagen interna, que es la propia, la imagen propia. Entonces, armada la propia imagen, es la propia imagen que es la realidad diferente. Cuando yo la siento más propia, cuando la siento que la reconozco mejor, siento que al decir la música, lo digo como algo propio, familiar, que suavemente se dice, que no se resiste, que no hay resistencias internas, dejándose las resistencias, todo se va como tranquilizando, especificando. Esa realidad la siente solo el que toca, o puede ser que se note también en la música, desde luego, ¿no? Por eso, si uno tiene muchos años de experiencia en la enseñanza y en tocar, puede percibir y se dice, ¿no es cierto? Sí, ahora está. Y uno escucha lo mismo siempre, parece. Y a lo mejor el profesor dice, ahora salió algo distinto acá. Se tocó las mismas notas, todo igual, sí, pero acá hay otra cosa. Otras veces que decir, esto que se toca con tal confianza que ahora surge la persona, ahora surge la sensibilidad de la persona. Acá se siente cómo siente la persona que está tocando. Quiere decir que no está tan preocupada de la parte técnica, si le va a salir, si va a decir el acorde, si va a hacer esto, si va a hacer aquello, y ya tiene esa ordenación más asentada, y ahí empieza a notarse la sensibilidad del intérprete. Entonces, los cambios esos son muy sutiles, pero un oído preparado lo podría percibir, ¿cierto? Pero esto para mí es tan importante, que es un paso que a veces no se puede cumplir del todo, porque hay urgencias y demás, pero que debiera hacerse, ¿no es cierto? Y es de lo más importante dentro del estudio. Y tal vez no lleve tanto trabajo como el primer armado, que es más tedioso,
con menos resultados inmediatos, hay que insistir sobre una sección, y suele ser así, ¿no? Cargado de tedio y de fatigas mentales y del oído y demás, y desánimos. Es el primer trabajo, que es la incorporación, sería eso, ¿no? Como que va quebrando el interior, el material, y se va poniendo ahí adentro. Cuando ya está, después viene un trabajo más tranquilo, más suave, más agradable, digamos, porque uno ya está gustando la obra, pero no menos importante. Sí, a mí me parece a veces más importante ese. Ese estar en la obra, si uno la abandona por un tiempo, ¿sí está? Si uno deja de tocar la obra, como decís vos, por un tiempo, sí, poco o mucho tiempo. Por supuesto que la distancia en el tiempo así produce un olvido, que hemos mencionado en la memoria, un estado de olvido, un grado de olvido. Ese grado de olvido tiene por lo menos los dos aspectos, físico, corporal, y de la imagen intelectiva también, la pensable, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tal vez las dos se alejan, se obnubila un poco la visión clara, entonces es el olvido, que se va olvidando. En la experiencia tenemos que la obra se va de las manos. Entonces, si uno la quiere retornar, tiene que volverla a armar casi todo el proceso en las manos, otra vez estudiarla. Es lógico que se encuentra con algo familiar, las manos y todo lo que, por supuesto, pero el consejo es no evitar el trabajo, sección y todo el trabajo, todo lo que dijimos, no evitarlo. Si se aliviana y se apura, mejor, ¿no es cierto? Pero no creer que uno toma la obra, la recuerda así nomás y ya la toca y la va a tocar, no. Porque se aleja mucho de las manos. Ahora, yo digo, la experiencia es esto, que cuando la obra retorna al estado corporal físico, parecería ser que en la imagen intelectiva estaba casi intacta, porque viene otra vez la idea última que se abandonó en la obra bien tocada. Y parecería ser que en esta abstracción, vamos a decir, de la imagen interna estaba muy bien. En la mente la obra estaba entera. Tiene que retornar con la destreza de las manos que la vuelve a tener, ¿no es cierto? ¿Es superativa la primera? Y puede tranquilamente superar a la primera por eso mismo, porque tiene ya un punto de partida diferente. Tiene un punto de partida que, en general, la rapidez de un armado ahí puede depender de eso, de que mentalmente la obra estaba ahí. Y que las manos, si hay una buena técnica en un instrumento, si las manos las vuelven a tener, enseguida retorna lo que hay en la mente, quiere decir que lo que retorna son casi las mismas conclusiones de la que se dejó. ¿No es cierto? Entonces, claro, constituiría eso un nuevo armado de la obra, nuevo, sobre los hechos, sobre los hechos anteriormente. ¿Es aconsejable hacerlo? ¿Si es aconsejable ese proceso? No, es aconsejable tomar cosas de antes, que uno ya no toma. Sí, del todo aconsejable, siempre. Primero porque constituye que si uno dejó una obra y la vuelve a tomar, implica esto una suma, ¿no es cierto? Suma un nuevo armado. Y los otros no se pierden, los hermanos, porque las manos también tienen parte bastante de intelectivo. No es que está separado los elementos. Entonces, cuando las manos vuelven otra vez a recordar muscularmente todo, vuelve también su propio sentido mental de la mano, ¿no es cierto? Entonces, implica un nuevo armado sobre lo que se hizo. No es que se borró y no existe nada, como una enfermedad, no. Entonces, a veces, para renovar el sentido del armado de una obra, hasta puede ser benéfico eso. Yo no digo que se lo busque específicamente, podría ser que se lo busque, pero por lo general es benéfico.
¿no es cierto? Hace bien eso, el retornar a la obra. Y muchas veces es aconsejable hacerlo para el bien, digamos, de un material, ¿no es cierto? Porque la experiencia que uno ha tenido. En lo que se refiere a la memoria, y el gran complejo de la construcción en la memoria, no es que una cosa moleste, hay que sacarla para poner otra. Es como una idea, digamos, sentido práctico, eso es una idea excesivamente mecánica. Simplemente creo yo que se utiliza un mecanismo, ¿sí?, de la asociación. Es decir, yo dejo de lado una estructura, como decís vos, que se tocaba y luego se ha corregido mucho, de manera que hay mucha diferencia entre una versión y la otra de esa sección. Entonces simplemente la que considero que voy a abandonar se deja de lado, se deja como un olvido voluntario, se deriva. Eso se hace mucho, lo hacemos todo el día, todo el tiempo hacemos esas cosas nosotros. Sobre todo para poder vivir el momento presente. Me olvidé lo que me costó levantarme y todo, porque si no, no puedo ni cruzar la calle, ¿no es cierto? Si tengo todo siempre presente. Y simplemente la asociación que había antigua de una estructura que se quitó, se asocia a la otra eso. Lo que sí necesita es una fijación, seguro, ¿no es cierto? Y si hay alguna resistencia, algún inconveniente que pueda surgir, seguramente, se resuelve con fijación también, fijación de lo correcto. Por eso yo puedo siempre hacer una estructura equívoca, con errores, con desvíos, que no sean severos, sean leves. A veces los más molestos son los leves. Que hay una nota por ahí y que no se puede corregir esa nota o ese acorde, porque es tan chiquito que se me va, ¿no es cierto? Y entonces se hace fijación también, de manera que la fijación me renueva la memoria. Y el sentido de armado viene también acá. El armado es un estado de congruencia actual. Porque yo tengo que tocar ahora la obra y el armado es ahora. Lo que decimos del proceso de estudio es un armado de gradualidad mecánica y mental y demás, para la incorporación, para la elaboración y la expresión, que eso sucederá siempre, ese proceso estará siempre presente, y ese armado se requirió para poder instalar la obra, ¿no es cierto? Ponerla en el lugar que debe estar para su ejecución, y luego el armado sigue vigente todo el tiempo. Porque allá vamos a decir después. Entonces, el armado en realidad siempre es como la obra se presenta, ese es el armado. Entonces yo puedo reemplazar un lugar, o en muchos lugares una notita, es decir, siempre se está corrigiendo la obra, por supuesto, está en constante elaboración. Porque nunca va a estar tan terminada, perfecta, que no necesite hacer algún acomodamiento de alguna cosa que se haya desacomodado. Eso es, la vida toda es así. Si no, nosotros nos acostaríamos, nos levantaríamos y estaríamos siempre igual. Y eso no es la experiencia, ¿no es cierto? Para nada. Uno tiene que estar arreglándose un poco para hacer una presencia aceptable, más o menos. Hace lo que se puede. Bueno, con la música es parecido. Uno hace lo mejor que puede, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, no, yo entiendo que entra dentro de las posibilidades de la asociación eso. Y la nueva estructura que se incorpora simplemente pasa al frente de la actualidad del armado. Y lo otro, voluntariamente me lo dejo de lado. Lo que yo hacía antes ya no me interesa, y ese desinterés hace que se aleje. ¿No es cierto? Porque el comportamiento interior de lo intelectivo se lo organiza más o menos para exponerlo. Inclusive en los estudios neurológicos y todo, se lo organiza para poder comprender los procesos. Pero nunca es tan fijo como exponer un cuadro, el comportamiento en sí neurológico, que todavía eso no está ni descubierto, ni no sé si el 1%, ¿no es cierto?
Entonces, porque se llega a conclusiones de funcionalidades del cerebro y de la mente después del acontecer, de acuerdo a lo que realiza, de acuerdo a lo que la intención, de acuerdo a lo externo. Se llega, así que... Pero la música es un elemento de enorme complejidad psíquica de los seres, sobre todo la ejecución, que implica el ser completo, implica la mente entera y la atención completa del individuo en una actualización plena. Cuando está tocando, está en plenitud todo el individuo puesto en esa labor. Es totalizante la música. No puedo hacer otra cosa, ninguna otra cosa, porque no me queda capacidad para hacer otra cosa. Pero no solo eso, sino que me la ocupa toda, ¿no es cierto? El cuerpo, la mente, etcétera, etcétera. La sensibilidad, como está dicho, y demás, ¿no? Entonces, muy importante. La música y tocar un instrumento que ordena lo interior del individuo, lo ordena al orden propio de la forma, que ya es natural de por sí, matemático, y ordena su acto vital, ordena la expresión de su acción. O sea, lo ordena interior y ordena de cómo procede, ¿cierto? Lo hicimos en la música. Ahora eso, como es tan complejo, ¿cómo no va a tener influjo y no va a incidir en la conducta normal, ¿no es cierto?, en la conducta de la vida? Tiene que colaborar siempre. Y también habíamos hablado la vez pasada que en el segundo armado puede venir ahora la aplicación de nuevo factor. ¿Qué sería? Ya hemos hablado de esto. Movimiento veloz, que ya dijimos, ya explicamos esto, ¿no es cierto? Que muchas veces mayormente necesita volverse a armar la obra para aplicar la velocidad. No es que yo la toco y bueno, ahora esto va rápido. En algún caso puede ser, ¿no es cierto? Yo no digo que no pueda ser, puede ser. Pero normalmente cuando la obra ya debe tocarse en forma veloz, el movimiento veloz tiene que aplicarse como un factor, debe aplicarse como un factor específico para que hacer bien las cosas. Entonces, primero se toca bien la obra y después se le aplica la velocidad y hay que ver hasta dónde resulta o no y que tengo que hacer cosas nuevas. Porque, por lo menos en el bandoneón, me cambian los movimientos, me cambia la organización del aire. Cuando lo movía de una manera, ahora de hacer rápido lo muevo de otra manera, en la celeridad de los elementos, de manera que me cambia casi toda la estructura de lo que estoy realizando. Y se necesita que se arme de nuevo la obra, sobre el armado bueno que había. Así que no es que es un trabajo de cero y que voy a tener que hacer todo absolutamente, sino que tengo que reconsiderar todos los elementos para reacomodarlos. Pero como ya los manejo, son maleables, los puedo llevar, es ahora, ¿no es cierto? No al principio. Lo que sí puedo hacer al principio es aplicar movimiento veloz en la sección, ahí sí. Entonces ya hemos hablado de esto. Que puede ser que porque es la obra rápida o por no, porque la obra es lenta, igual yo puedo hacer la sección rápida para provocar el automatismo, etc. Eso son indicaciones de clase, ¿no es cierto? No vamos a entrar en muchos detalles porque puede haber muchas motivaciones. Entonces la aplicación en la sección y la aplicación de la obra en sí. Otro elemento que necesite el segundo armado es diferencia de matices y expresión, que aunque los grados de intensidad y demás de lo que se toca ya está puesto en el primer armado, puede que no esté puesto y que un criterio vea conveniente de que se deja para después, que se hace la obra, se toca en forma pareja, en un mezzoforte y que después se aplica en el forte y después se aplica el piano pianísimo. Eso sí que entra en un criterio del armado de la obra del que guía, ¿no es cierto? El que ya sabe lo hará y el que, si no, el profesor tiene que guiar sobre eso.
Pero eso, si es de aplicación posterior, ya es en el segundo armado, ya cuando la obra se toca. Que aunque esté bien en el primer armado, acá también tendrá que haber una definición, ya una cosa definitiva, del matiz y los tipos de expresión de frases y demás. Es decir, yo ahora que manejo bien la obra, que la domino, puedo ir a identificar mejor qué silencio hay acá, qué corte hay aquí, qué tengo que esperar acá, esos pequeños detalles que hacen a un terminado excelente de una obra. No puedo mucho tener en cuenta al comienzo, cuando estoy luchando con los dedos, ¿no es cierto? Apenas si marco el voy a tiempo tocando, bueno, lo pongo a tiempo, lo ordeno bien. Ahora después voy al detalle expresivo. Ese sería en el segundo armado. Puede darse un segundo armado también si hay nueva conclusión que implique cambios severos. Es decir, uno también podría, no digo equivocarse, sí, siempre se puede equivocar al encarar la obra y armarla, ¿no? Y darse cuenta después que se equivocó. Todo puede pasar. Felicidad si se dio cuenta, aunque después, ¿no es cierto? No importa el después, importa que se dio cuenta. Entonces, si se dio cuenta, no, ahora tocala así y cambió todo, ¿no? Si es muy severo, ¿no es cierto? O más o menos severo, va el nuevo armado, va otro, un segundo, va de nuevo. Claro, pasa mucho en la digitación y, bueno, puede pasar muchas veces, ¿no? Puede pasar por un desvío, una cosa, como digo yo, que no se vio y que se da cuenta que no era posible ver, lo que fuera, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. O porque en el determinado momento del conocimiento de la obra se llega a una conclusión distinta que es mejor que la anterior. Que no era fruto de un error, sino que ahora resulta que entendí. Pero esto es muy distinto, ¿verdad? Y si implica mucho cambio, va nuevo armado. Por eso, no es que porque yo la sé tocar ahora pueda hacer con una orden, hacer dos patas para arriba. Bueno, yo cuento esto que me pasó a mí, que es, por ejemplo, yo empecé a hacer un preludio, lo puse en el instrumento, lo toqué, ya lo tenía de memoria y ya tenía la velocidad incluida, yo ya estaba a punto de asentarse, como decir, ¿no? Y ahí fue cuando noté que la mano estaba incómoda con esas estructuras y no me molestaba esa incomodidad. Porque se quería que era una cosa muy veloz, entonces que la mano tuviese una fluidez que no la tenía. Y entonces en esa duda, en esa dubitación, pruebo un cerrando, una cosa que hacía abriendo, un cerrando. Y vi que el cerrando era mucho más viable a la mano, ¿no? Bastante, se ganaba bastante. Pero claro, de ya tocarla toda en el abriendo, a tocar cerrando cambió de teclado. Y esto hay que volver a hacer la fijación otra vez. De modo que, ¿para qué voy a poner esto acá si después uno no lo cumple, ¿no es cierto? Entonces, resolví ahí hacer una prueba primero, a ver, y sí, era verdad. Y entonces, casi todo, ahora eran 2 páginas, ¿no? Pero casi toda la obra se dio vuelta. Lo que era abriendo fue cerrando, lo que era cerrando fue abriendo. Y así se colocó después. Bueno, eso implica un reestudio. Eso hay que estudiarlas de nuevo. No es que ahora, no, cambió de teclado en el caso del bandoneón, ¿no es cierto? Entonces se volvió a hacer la fijación. Claro que el oído ya tenía las melodías todas elaboradas en el oído, ¿verdad? Ya había un camino, bueno, uno aprovecha cosas, no es que hace borrón y cuenta nueva. No. Se aprovechan muchas cosas. Pero yo lo presento de esta manera, que va nuevo armado, para no creer que uno tiene que aprovechar todo, sino que uno descarta todo en principio y lo que es aprovechable solito se va a venir, porque uno lo va a aprovechar, ¿no es cierto? Pero si esta idea se arma de nuevo, y a lo mejor es rápido el armado de nuevo, tampoco es una cosa terrible, ¿no es cierto? Es cómo yo organizo la idea en el trabajo ordenado. Es esto la pretensión que tenemos, de que uno trabaje ordenadamente, y no es que
va a estar mucho tiempo con la cosa, sino que puede ser también rápido eso, ¿eh? Y no acobardarse en el sentido de que si hay que trabajar un poco más y que uno no lo tiene, lo que tiene que ir a conseguir, que eso no desanime a que uno no lo haga y uno lo dejó torcido porque no tuvo ánimo para cambiarlo, que a lo mejor le llevaba un día eso, ¿verdad? Entonces por eso sería una cierta fortaleza de la disciplina del trabajo, que lo ordena mejor y que de pronto después tiene un provecho mejor y está más tranquilo, más seguro con la obra, ¿no? En el abordaje de estilo también, a veces no se puede, cuando se toca a veces el arreglo de un tango, también, ¿no es cierto? Hay una tipología expresiva de contrastes muy pronunciados de acentos y de maneras de tipos de toque, en que no se puede esa finura conseguir desde el comienzo, en un alumno que se está formando. Entonces se lo guía a que arme la obra de un modo lo mejor organizado posible para que después pueda incluir esto. Pero cuando pone los acentos y va poniendo todos los elementos de expresión, ahí necesita armar de nuevo por secciones fijando. Y no que ahora tocalo picado, ahora tocalo ligado. No es así, con una orden sola. Salvo que sea muy sencillo y que uno sepa que va a ser posible, ¿no es cierto? Aunque hay alumnos que son muy capaces y que uno da una indicación y ya lo hacen. Igual la indicación es decir, cuidado, hacer por secciones porque esto hay que fijarlo, hay que asentarlo, porque hemos cambiado. No cree que porque ahora yo soy capaz de hacerlo, eso va a estar fijado. Lo que decíamos antes, la necesidad del proceso. Tampoco que vas a estar un mes haciendo una cosa, sino que a lo mejor quedarme ahí, hacer sección un poquito para que se afiance y cuando veo que está afianzado, ahí se coloca, ¿no es cierto? Es esto. Por eso, lo importante es la manera de cómo se trabaja. Esto es importante. Por eso hay que estar organizado en el modo de trabajar. Cuando se fija un error y uno corrige y hace una nueva fijación, ¿conviven las dos fijaciones? Es lo mismo que decíamos antes, cuando hay un error que se corrige. Claro, una cosa que digamos, claro, que hay un error que se coló, digamos, y que uno no se dio cuenta, o que se leyó mal la obra, una nota equivocada, y después resulta que te dio cuenta que estaba la nota, se necesita hacer sección en el lugar hasta reponer la fijación que tienen las demás cosas, porque si no nunca se va a insertar en el curso natural de la asociación. Ahí esto va a haber una molestia siempre. Y siempre va a estar, porque yo la hice la fijación. Entonces, es lo mismo que el caso que decíamos antes. La dejo de lado esta y tengo que fijar la nueva. Es como, por ejemplo, hacerlo habitual, decíamos en un cuadro, ¿verdad? La fijación es hacer algo habitual, que sea habitual. Entonces, es adquirir un hábito. Yo a veces digo esto, parece que fuera un chiste y no es un chiste, ¿no? Los hábitos malos que se suelen tener en la conducta de la vida es simplemente porque se han fijado esos hábitos, porque se los ha hecho mucho tiempo y la repetición le puso fijación y por eso no lo puede sacar, ¿no? Ahora, habrá que hacer fijación de hábitos buenos o de conductas buenas para que reemplacen las malas, pero las buenas tendrán que repetirse mucho para que la fijación produzca efecto. También es medio parecido bastante porque estamos trabajando en lo interior, ¿no? Así que si se hizo mucho una cosa mala, se la reemplaza por la buena, que hay que hacerla también mucho. Como suelen decir a veces en los grupos alcohólicos y demás, no porque dejó de tomar una semana, ya está, sino que la fijación tiene que hacerla. Y aunque pasaron a veces 7 años y dice, no, todavía estoy como el primer día, porque ¿ven? No considera que la fijación está terminada de pronto, ¿no es cierto? Porque hay ciertas cosas que pueden ser, que pueden dejar residuos, que pueden ser residuales, ¿no es cierto? Ahora, en ese caso, bueno, que son muy perniciosas, ¿no es cierto? Ahora, un error, estas son cosas pequeñas, dentro de todo el cúmulo de complejidades, puede ser más sencillo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que va como, inclusive con los alumnos, va compartiendo, digo, con los alumnos, esto de tener cuidado siempre en el primer armado, digamos. O sea, tener cuidado, o sea, uno se quema en principio, siempre comete sus errores de fijar errores, ¿no? Para la redundancia. Entonces va entrando en esta
con otros grados más elevados, digamos, ¿no? Armados. Claro, podemos identificar como tipos de armados también, en el caso que muchas veces lo decimos, que un alumno de segundo, no sé, cualquier sea segundo, ¿no? Toca una obra interesante, una obra linda, de autor, ¿no es cierto?, histórica, etcétera, toca una obra. Y entonces la toca como un alumno de segundo, y así se lo juzga, y así se lo ubica, y pasa a tercero. Ahora, el día de mañana, que sea un músico muy bien formado, él puede tocar esa obra también. ¿Cómo la va a tocar? Con un armado muy distinto. La tuvo que haber armado de nuevo, él según su supercriterio que tengo ahora, ¿no es cierto? ¿Ven? Eso es un nuevo armado también. Que no es el caso de que dejó la obra, sino que la obra quedó ahí. La cumplió, dio su examen, cumplió todo, pero después dice, esta obra es linda para tocarla acá, pasaron 7 años. Y la vuelve a estudiar, a lo mejor en una tarde ya lo armó. Ah, pero lo que toca ahora es un armado muy distinto del que había hecho antes, porque se le incorporó ese conocimiento, la experiencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues armado, ¿ven? Armado. ¿No puedo dar iniciación dojo de vuelta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Con todo gusto. Casi me sale un 10. Con todo gusto. Yo te digo, cuento acá la experiencia. Que una vez, por cuestión de un mandado que hice, que el maestro Jacobe me encargó que le llevara al maestro Alfredo Montanaro, que fue una primer flautista en una de las orquestas del Colón, extraordinario maestro, que los grandes flautistas de hoy estudiaron con él, muchos, y Anelli y otros. Y entonces, bueno, fui, tenía 93, me parece. Y entonces, bueno, estuve como más de 2 horas ahí, y hablaba él solo, por supuesto, ¿no? Entonces me contaba esto. Y entonces me decía, aquí vienen, dice, buenos músicos, quieren perfeccionarse conmigo, o sea, ¿no? Entonces digo, sí, sí, como no, venga, y los recibe, ya eran profesores de pronto, ¿no? Y entonces empezaban a decir, bueno, a ver, haga el sol nota larga, que es una nota central en la flauta, ¿no? Sol nota larga, sol, y entonces tal cosa, ¿verdad? Pasaba la clase y he dicho el sol, el re, 3 notas, ¿no? Y entonces, dice, y después me protestan, dice, se desaniman porque ellos creían que venían a estudiar mucho repertorio y hacer cosas. Y yo consideré que el sonido que tenían necesitaba hacer un toque de perfeccionamiento en la calidad del sonido. Entonces se iban con la nota larga, ¿no es cierto? Y él se quejaba de esto, que le recriminaban a él y se desanimaban con él, porque él iba a otra cosa, iba a que obtuvieran este grado de calidad del sonido que tenían, porque él decía, porque total tocan, ellos conocen repertorio, ya saben, ¿no es cierto? Está bien, podría ser estudio de estilo superior, también podría ser, ¿no? Pero este es un aspecto que justamente me tocó muchísimo a mí, porque estábamos en esa lucha, en los alumnos, ¿no es cierto? De cómo son los años iniciales que tienen que ser fundamento, por eso es tan delicado. Porque, y también está dicho en nuestros cursos anteriores, que son tal fundamento que habiendo avanzado mucho, siempre tengo que hacer una referencia del fundamento, a revisar, a ver una nota larga, a ver. Para un perfeccionamiento, en el caso del bandoneón, que ya hablaremos de esto, esta nota larga se traslada de pronto a una tipología coral. Entonces, a ver cómo está tu técnica, ya que vos tocas mucho y haces cosas. Bueno, a ver, estudia esta paginita coral y tocala. Yo, en base a eso te voy a decir muchas cosas. Entonces, a lo mejor es sencilla, en una tarde la arma, la trae a la clase, ¿no? Y creen que puede ser poco eso, porque miden solamente el producto de la curiosidad, del interés que da la música solo, pero no es esto, estamos tratando otra cosa. Entonces, ¿por qué es un fundamento aquello? Que debe ser un fundamento y yo lo debo descubrir cuál es el fundamento, porque siempre tengo que retornar a los principios, a la definición de los principios iniciales del establecimiento de ese fundamento, que me revisa todo de pronto, ¿no es cierto? Porque la música
no es que va avanzando gradualmente y que a medida que avanza y que se supera y que sube en alturas inconcebibles, abandona lo primero y lo de abajo. No, porque está todo en danza siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso la necesidad también en el caso del bandoneón de establecer esos principios, esos fundamentos. ¿Qué cosas creemos nosotros que son los fundamentos? Para poderlos tomar, desarrollar y demás, ¿no es cierto? Y trabajarlos muchísimo. Bien, luego, como para terminar este proceso, sería otro elemento del nuevo armado, sería reparación de detalles y nuevas dificultades surgidas del armado, ¿no? Las nuevas surgidas por el armado. Lo que se refiere a reparación de detalles es sumamente importante, porque algo hemos dicho antes. De pronto, ahora, o quedaron detalles en el armado, porque la música tiene muchos elementos interiormente, ¿no es cierto? Siempre algo queda por ahí, siempre. O elementos que surgen, detalles que surgen, que un pasaje estaba bien tocado siempre, pero que en el proceso de asentamiento y demás, ¿para qué se llama esto asentamiento o fijación? Si no es que porque es un lugar en donde se mueve. Entonces, como todo se mueve, hay cosas que se desacomodan. Entonces, ahí vienen las angustias. ¿Cómo esto que salía bien ahora se torció todo, no sale nada? Bueno, convencer es decir, bueno, pero esto sucede. Y es natural. Que todo está perfecto, pero al ir a acomodar, se corre. Pasa en todo. En la arquitectura, ni que hablar. ¿No es cierto? Por ejemplo, un arquitecto bien organizado tiene todo medido, todo perfecto, ¿no? Y la puerta que va a colocar, hace la abertura, todo está perfecto, entonces le da la orden al albañil, le dice, coloque la puerta que está todo medido, va a quedar todo perfecto. Y el albañil, como buen artesano, ¿no es cierto?, él sabe que no es así, como él dice, que antes de romper o de hacer alguna cosa importante, él va a probar la puerta, la va a probar por más bien medido que esté, la va a presentar, y ahí encontró que tocaba por allá, no se habían dado cuenta que quedó una puntita acá, y no sé qué había pasado, que si no la probaba, colocaba todo, pero tenía que romper detalles. De pronto, el artesano que tiene la mano hecha, la experiencia, la practicidad, él sabe que como tiene que hacer el experimento que decíamos otra vez, ¿no es cierto? Entonces, el músico todo el tiempo está construyendo él. Y las cosas se mueven, se corren para acá, para allá. Porque la música es un elemento vivo. La música es algo vivo, que vive con la vida mía. El que toca, le da la vida, es un elemento de vitalidad actuante, actual. Por eso se llama actuación. Cuando uno toca, toca ahí. Y ahí uno está viviendo mientras está latiendo el corazón, mientras está tocando. Está todo ahí, todo involucrado. Entonces, por supuesto que yo no estoy hoy igual que ayer. ¿No es cierto? Y que tuve que haber producido un asentamiento en la obra para que yo estando distinto ayer que hoy, la obra sea la misma, más o menos, ¿no es cierto? Que se acerca a la imagen que se armó. Entonces, corrimientos puede haber todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Yendo al lugar, no dejándolo, por supuesto, porque no se arregla solo, acá nada se hace solo. Todo hay que ir a atender. Se va al lugar, se corrige, ¿cómo? Se recuadra el lugar, se define una sección y se lo fija como uno quiera, como uno cree que tenga que ser, ¿no es cierto? Entonces los detalles se reparan haciendo sección, fijación. Que a lo mejor es tocar un poquito, no es que yo lo dejo pasar y que se arregle solo. Yo toco y paso por el lugar hasta que un día tanto tocar se arregló solo. Sí, pero yo estuve tocando la obra desviada en un lugar sin atenderla y estuve fijando lo de que estaba desviado. No es aconsejable eso ni conveniente, ¿no es cierto? Pero lo conveniente es repararlo pronto para que ingrese y entonces pues se asiente junto con lo demás. Entonces por eso
Esto es un gran trabajo de reparación de detalles, de pronto se quita el sueño. Porque después de trabajar tanto uno dice, ¿cómo esto no sale? ¿Cómo? No convence, pero resulta que hay que hacer ese trabajo, muchas veces. Y más grueso sería que surjan dificultades más serias. De pronto que se desarmó un lugar, lo que fuera, ¿no es cierto? Que también, de dificultades surgidas a esta altura del trabajo. Antes hablamos de errores, ya esos son desvíos intencionales porque yo ya lo preparé así y todo, pero no, hay muchas cosas que se mueven y que es necesario volver a armar, y se vuelve a hacer, porque además como se lo conoce al trozo, de pronto no es que dé tanto trabajo, ¿no es cierto?, como decíamos antes, sino que a veces es cómo se organiza uno para estudiar bien, ordenadamente, y que las cosas estén bien ordenadas. Porque uno estuvo construyendo una memoria al estudiar la obra. Y esa memoria, como lo menciona San Agustín, lo dice, ¿no? Él dice, la memoria es como un archivo se refiere al recinto, ¿no? Un lugar en donde se archivan cosas. Y entonces se llevan cosas a ese archivo y se tiran. Y un día uno viene a buscar algo que dejó ahí en ese archivo. Y él dice, como lo dejó, así lo va a encontrar. Si no lo puso, si no ordenó lo que iba tirando ahí, y hizo una pila, amontonó así, y lo que busca está en el fondo, tiene que revolver todo para encontrar lo que busca. Si lo ordenó bien, lo encontrará rápido. ¿No es cierto? Y ven, la memoria es esto, es como un archivo, que es bien gráfica la idea. Entonces, claro que es conveniente que cuando uno estudia ponga los elementos ordenados, para que después al darlos estén ordenados. Yo los llamo. Cada vez que voy a tocar la obra, yo llamo a esa memoria a ver que estén ahí, que todo esté ahí. Ya lo comprobé, ya hice la verificación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, está ahí, porque como lo puse, está. No se mueve, digamos. Se mueve sí, pero no de acuerdo a lo que me conviene, no siempre. Si es fortuito ya no es. Muy bien. Y por último, por hoy, nos falta considerar un tercer armado, un concepto general, o todavía falta considerar sobre el armado. ¿De acuerdo? Así que bueno, nos vemos la próxima para cerrar este tema y sobre la metodología también. Gracias.